Distinguidos postulantes, bienvenidos al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, Admisión Académica 2024. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Leslie Jenny Castro Rojas y los acompañaré en la materia de Educación para el Desarrollo Sostenible en nuestra sexta sesión. Para lo cual, distinguidos postulantes, vamos a realizar un pequeño repaso de la sesión anterior. Conferencia de Bonn. La anterior sesión, distinguidos postulantes, abordamos la conferencia de Bonn, la información básica en la cual versa esta conferencia. Anteriores sesiones analizamos el contexto de los actores, quienes habían repercutido claramente en la intervención y fundamentación de la importancia de la educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en la conferencia de Bonn, la anterior sesión, abordamos acerca de los objetivos que siguieron esta conferencia, la definición que abordaron sobre educación del desarrollo sostenible, la importancia como tal, los resultados y expectativas que tenían al respecto, dando lugar por primera vez al documento más importante de esta conferencia internacional que se va a denominar la Declaración de Bonn. Por ello, en nuestra sexta sesión, distinguidos postulantes, vamos a abordar el contenido que se establece en planilla, que vamos a abordar lo que va a ser la Declaración de Bonn sobre la educación para el desarrollo sostenible, que se dio entre el periodo de marzo a abril del año 2009. Y asimismo vamos a abordar la declaración del primer Encuentro Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible establecido en Lima, Perú, en el mes de marzo 2009. Distinguidos postulantes, el contenido de hoy vamos a abordar literalmente cada cápite de la declaración de estos dos encuentros internacionales para poder analizar punto a punto sus aportes significativos para la educación del desarrollo sostenible. Una vez más, recordemos que abordar la educación del desarrollo sostenible implica abordar elementos como ser la sociedad, la economía y el medio ambiente de forma transversal para tener en cuenta no simplemente la garantía de la supervivencia del presente, sino también de nuestras siguientes generaciones en el futuro, dando así inicio al documento correspondiente. Distinguidos postulantes, el proceso ha sido arduo. Llegar a esta declaración del documento formal y oficial ha sido un proceso de un constructo conjunto entre varios representantes de estados, ministros, viceministros en educación y sociedad civil en conjunto, para poder establecer de forma consensuada, legal y legítima los puntos en esta declaración, donde se establecen claramente el llamamiento a la acción, donde si bien se han generado discursos de crítica, de importancia sobre lo que va a ser el desarrollo sostenible, esta declaración de este encuentro internacional llama a la acción, es decir, a realizar compromisos y acciones precisas que coadyuven y generen el camino para lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. Por ello, vamos a hacer un análisis preponderante, distinguidos postulantes, de cada punto que abordó esta declaración. Vamos a hacer una lectura literal para posteriormente generar el análisis correspondiente de los elementos componentes de cada punto que estableció la Declaración de Bonn. Entonces, permítanme, por favor, iniciar. En la planilla inicia con el primer párrafo donde indica: nosotros los participantes en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Bonn, Alemania, del 31 de marzo al 2 de abril del 2009, damos a conocer la declaración y el llamamiento a la acción. Es decir, que en el primer párrafo, la declaración del Bonn, los Estados miembros reunidos en torno al desarrollo sostenible se autoidentifican y ponen un compromiso al respecto, generando una declaración unísona y llamando a la acción precisa para llegar al desarrollo sostenible, iniciando específicamente con 19 acciones precisas, los cuales van a ser desarrollados de forma detallada y precisa en esta sesión, iniciando por la primera acción:
Los Estados miembros establecen que a pesar del crecimiento económico sin precedentes que se experimentó en el siglo XX, distinguidos postulantes, la pobreza y la desigualdad siguen siendo persistentes y afectan todavía a demasiadas personas, en particular a las más vulnerables. ¿Qué nos quiere decir ello? Que si bien han existido avances económicos sorprendentes que han generado que varios países se desarrollen con mayor ahínco y puedan no solamente generar desarrollo, sino también progreso, existieron otros estados que se quedaron rezagados y dentro incluso de los estados que lograron superar algunas brechas de la pobreza, de igual forma siguen existiendo brechas de desigualdad, donde el crecimiento económico no ha sido de forma integral, donde ha generado claramente asimetrías dentro de la misma sociedad y todavía ha generado mucho más a los grupos vulnerables entendidos como niños, mujeres y adultos mayores, donde esa desigualdad y pobreza ha sido un impacto mayor para ellos, ¿no? Entonces, al existir el crecimiento económico y que como no va a la par como va a ser la igualdad o la riqueza de forma integral para todos los miembros de la sociedad, aún es importante abordar la imperante necesidad de desarrollar una economía de desarrollo sustentable. Eso es lo que nos establece en la primera acción a llamar en la declaración de Bonn, indicando que si bien existe un crecimiento económico, aún persiste la desigualdad, porque los conflictos que suceden día a día, distinguidos postulantes, van poniendo en relieve la necesidad de forjar una cultura de paz. Es decir, si bien ha existido crecimiento económico, sigue existiendo la desigualdad y la pobreza, lo que va a generar claramente una tensión y esa tensión va a generar un conflicto, una escala de conflicto donde no llega a ser controlable ni mucho menos amenora las consecuencias que puede llegar a tener incluso desatando a lo que puede ser una guerra, ¿no? Una guerra donde puede generar no simplemente repercusión a nivel económico, sino que también a nivel de su desarrollo y progreso correspondiente. Entonces, al generar desigualdad, genera diferencias, discriminación y por ende tensiones y escala de conflicto, donde la declaración en su primer acápite de llamamiento a la acción indica de que existe la economía que está avanzando, pero genera desigualdad y esa desigualdad va a generar tensión, lo cual implica claramente poner en inflexión la necesidad de tener paz, paz donde va a ser un escenario donde toda la sociedad tenga que trabajar para poder tener una estabilidad y un estado de paz donde se pueda progresar. Asimismo, establece que las crisis financieras y económicas a nivel mundial subraya el riesgo que entrañan las modalidades prácticas del desarrollo económico no sostenible. Es decir, distinguidos, que parte de lo que implica esta pobreza y desigualdad vierten de las crisis económicas y financieras, donde si bien no van a tener los resultados diseñados de forma óptima o planificada, llega a repercutir porque llegan a tomar como consecuencia de estas crisis vías de desarrollo nada sostenibles, ¿no? Como por ejemplo la explotación de recursos o combustibles fósiles donde a largo plazo, si bien va a generar rentabilidad a corto plazo, pero a largo plazo puede generar desequilibrio en el ecosistema en el cual se extrae lo que van a ser los recursos fósiles, ¿no? Contaminación y todo lo que implica. Un claro ejemplo de ello podemos notar, por ejemplo, la extracción del petróleo, ¿no? Si bien es un recurso preponderante, no renovable, ha generado diversas puntos críticos para poder generar el desarrollo sostenible, porque si bien es un recurso estratégico para la producción y productividad de los estados, como consecuencia de la extracción de este producto se generan tensiones por quiénes van a ser las personas o los estados que van a tener control sobre este recurso. Y estas tensiones no solamente repercuten a nivel económico o a nivel político, sino también a nivel ambiental, porque existen mecanismos donde no tienen el control ni la planificación sustentable de la extracción del petróleo, donde puede existir incluso
derramamientos de petróleo, donde no se planifica ni se mide, mucho menos cuál va a ser el nivel de productividad, donde los derramamientos de petróleo van a repercutir en el precio del producto en el sistema internacional, así como también en la contaminación del medio ambiente. Son varios ejemplos que se pueden citar al respecto, pero es menester nombrar por la cuestión de tiempo, de forma concisa, un ejemplo de cómo puede generar que estas crisis económicas y financieras pueden llegar a conducir al Estado a optar por maneras de desarrollo poco sostenibles, ¿no? Por no decir nada sostenibles, basadas en obtención de beneficios a corto plazo. Asimismo, distinguidos, parte de lo que implica la pobreza y la desigualdad vierten las crisis alimentarias y de hambre en todo el mundo, ¿sí? Que van a constituir cada vez un problema más grave porque no van a existir pautas de producción y consumo que tienen repercusiones claramente ecológicas, que van a poner en peligro, distinguidos, las opciones de generaciones actuales y futuras en cuestión de sostenibilidad y de la vida del planeta, tal y como lo muestra en el cambio climático. ¿Sí? Distinguidos postulantes. La primera acción al llamamiento que realiza la declaración implica la pobreza y la desigualdad, abordando temas económicos, críticos financieros, pero también alimenticios, donde justamente no tener una planificación de productividad sobre los alimentos va a llevar a tener consecuencias graves y arduas respecto a la demanda misma de los alimentos, donde si no se tiene una planificación de abastecimiento a la sociedad y en vez de procurar el abastecimiento de la sociedad interna y procurar lo que pueden ser incluso las exportaciones sobre lo que es el autoabastecimiento interno, va a generar repercusión y malestar y desequilibrio, lo cual no simplemente va a generar repercusión económica, sino también en el bienestar de la sociedad, impidiendo que exista un desarrollo, ¿no? Por ello y por muchos otros motivos más, la Declaración de Bonn establece que parte de dicho análisis para llamar a la acción es justamente acortar la existencia de la pobreza y la desigualdad mediante la educación del desarrollo sostenible. Asimismo, distinguidos, también establece como segundo punto, el punto 2 de acción, es que al concluir el primer decenio del siglo XXI, el mundo ya no es el mismo. El mundo, distinguidos postulantes, afronta retos y problemas importantes, no solamente en cuestión de ámbito, contexto económico, sino contexto político, social, cultural, étnico, donde eso generalmente de forma conjunta va a repercutir en el desarrollo sostenible porque ya son altos y complejos los problemas que se encuentran interrelacionados, que van a atañar a lo que va a ser el desarrollo y los estilos de vida. Los desafíos provienen de valores distinguidos que han creado sociedades insostenibles. Es decir, que teniendo en cuenta el sistema antropocentrista, donde el ser humano, el hombre como tal es el epicentro del sistema y no se interpele la importancia de otros seres que surgen a su alrededor, va a implicar que tengan una percepción de la vida muy diferente y muy sesgada, generando claramente insostenibilidad en el sistema, ¿no? Entonces, esa percepción de valoración del otro va a generar que en pleno siglo XXI los retos más importantes que se vayan a abordar justamente va a ser cambiar esa percepción, ¿no? Porque los problemas van a estar vinculados entre sí y su solución va a exigir un compromiso no simplemente político más enérgico, sino una acción decidida, ¿no? Donde no simplemente se ponga como alerta o llamado de atención si no se cumple, sino que tiene que tener también repercusiones decididas y tácitas sobre qué pasa si no se cumple. Por ejemplo,
Vamos a ver un pequeño ejemplo con nuestra idiosincrasia boliviana para que comprendan con mayor ahínco, ¿no? Por ejemplo, existen instituciones públicas de acuerdo a la jurisdicción del Departamento de La Paz, específicamente en la ciudad de La Paz, la Alcaldía de La Paz, que en épocas como por ejemplo San Juan, ¿no? San Juan, donde evidentemente existe una algarabía sobre la fecha, parte de la tradición implica hacer uso de juegos artificiales que claramente van a repercutir en el medio ambiente. Entonces, la institución, al indicar de que tiene repercusión en el medio ambiente, prohíbe la norma, ¿no? Prohíbe como de forma tácita de que no está prohibido usar juegos pirotécnicos que repercuten en el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, siempre van a existir personas que no hagan cumplimiento a la normativa. Entonces, ¿qué pasa con esas personas, no? Como sanción, se toma la llamada de atención. Sin embargo, puede existir otras medidas más decididas, más fuertes, como por ejemplo obtener multas, ¿no? Multas económicas donde genere que el reorientamiento de la acción a tomar por el boliviano que no, que incumpla esta normativa. Puede ser un pequeño ejemplo donde ya tanto a nivel político como a nivel legal, los estados ya tengan un compromiso más decidido sobre cómo solucionar los retos venideros del siglo XXI, ¿no? Así también disponer del conocimiento, la tecnología y las competencias necesarias para invertir en la situación correspondiente, ¿no? Es decir, que no dejar de lado, distinguidos postulantes, no dejar de lado lo que va a ser la interconexión el nuevo conocimiento que se vaya a gestar en el periodo, así como la tecnología y las competencias necesarias, ¿no? Es decir, que si queremos solucionar algo, también tenemos que brindarnos de todas las herramientas que nos puedan coadyuvar a tener un panorama más óptimo de lo que queremos abordar. Por ello, indica que parte de lo que es preciso analizar es movilizar el potencial de aprovechar todas las oportunidades que mejoren la acción y propiciar cambios, ¿no? Porque el mundo, a la vez que está generando problemas en el siglo XXI, de contaminación acústica, de contaminación por el CO2, por dinámicas que se están abordando, es menester justamente, distinguidos postulantes, también pensar y aprovechar en oportunidades correspondientes para dar una solución para el presente y para el futuro. Asimismo, distinguidos, parte de lo que implica esta declaración, como punto número 3, establecen que las repercusiones del desarrollo no sostenible, las prioridades, las responsabilidades y las capacidades difieren de una región a otra, ¿sí? Entre países desarrollados y países en desarrollo. Es decir, que si bien se dio una conferencia donde los estados miembros son conscientes de la importancia de abordar la educación del desarrollo sostenible, también entienden y son autocríticos de que cada estado tiene un mecanismo muy diferente para desplegar la educación para el desarrollo sostenible, algunos con mayor avance, otros con mayor retroceso. Un pequeño ejemplo es justamente Alemania y podríamos comparar con Bolivia. Alemania ya tiene políticas y leyes correspondientes de educación del desarrollo sostenible. Bolivia está recién integrando como parte del contenido curricular en la malla tanto de educación regular como de educación superior, lo que va a ser educación del desarrollo sostenible, ¿no? Son dos países totalmente diferentes por ubicación geográfica continental e idiosincrática por cultural, donde muestran avances, ¿no? Avances con mayor grado en un caso y menor en el otro. Por ello, se sostiene que parte de la declaración reconoce que no es igual de una región a otra. Y también, distinguidos postulantes, que es necesario que todos los países cooperen para garantizar este desarrollo sostenible. Sí, es decir, tanto como en el ahora como en el futuro, se tiene que invertir en el desarrollo correspondiente. ¿Y cómo podemos garantizar eso? Una vez más, en un punto 3 establece que va a ser la educación. Educación porque va a ser la medida
la única medida para no solamente transformar vidas, sino salvarlas, en particular en situaciones posteriores al conflicto de países y los países menos adelantados, ¿no? Entonces, como punto 3, esta declaración ya es consciente de que una región puede estar mejor que la otra y puede tener mayores avances que otra, pero cómo podemos, si bien no estandarizar, pero por lo menos avanzar al respecto, es mediante la educación, donde a los países en vías de desarrollo les pongan en un escenario con mayor bienestar y puedan lograr ser un país desarrollado, así como también los países ya desarrollados tengan la sostenibilidad de su pertenencia de bienestar, ¿no? Como punto 4 en esta declaración, distinguidos postulantes establecen que también las promesas formuladas en Jomtien, Dakar y Johannesburgo deben buscar un compromiso común en educación. Es decir, que indica que como antecedente de esta declaración ya se hicieron varios compromisos verbales, discursivos a nivel internacional, pero que no deben simplemente quedarse en el compromiso como tal, sino que debe llamar una vez más a la acción con personas que tengan la capacidad de cambiar y generar realmente esa capacitación de cambiar, no solamente en pensamiento, sino que también en cuestión de aptitudes y competencias para realmente generar una educación del desarrollo sostenible. Usualmente existen programas distinguidos como el programa de educación para todos que subraya que contar con la enseñanza básica va a ser el capital más importante del desarrollo sostenible. También destaca el valor del aprendizaje preescolar en educación rural y la alfabetización de adultos. Entendamos distinguidos que, como por ejemplo los programas de educación para todos, implica una reorientación respecto al contenido en los métodos de enseñanza y aprendizaje, tanto para nivel escolar, intermedio, como de alfabetización adulta, donde no simplemente debemos iniciar la educación con las nuevas generaciones, sino que con las generaciones presentes se pueda reorientar el contenido de lo que implica la educación del desarrollo sostenible, reorientarlo para que exista un cambio en el pensamiento, en la acción, para que realmente exista una capacidad de cambio en el ecosistema que uno vive, ¿sí? Generando evidentemente índices de calidad para que sean los resultados satisfactorios. Como punto 5 distinguidos de la declaración, esta declaración establece que mediante la educación y el aprendizaje se va a forjar estilos de vida, ¿sí? Estilos de vida que impliquen no simplemente paradigmas inalcanzables, ¿no? Sino estilos de vida que impliquen paradigmas de constructos sociales, como por ejemplo la justicia social y económica, ¿no? La justicia social y económica. Justicia social hace referencia a que en la sociedad exista una parsimonía sobre lo que implica la justicia. La economía, que implica de igual forma una parsimonía de los mecanismos para poder maximizar los recursos que se tienen a disposición, así como también distinguidos la seguridad alimentaria, la integridad ecológica y los medios de vida más sostenibles, ¿no? Así como el respeto de todas formas de vida existentes. Una educación que realmente transforme la vida en la percepción de vida que usualmente el individuo con el sistema de antropocentrismo ha logrado tener, pero que lo cambie con un sistema integral donde realmente esta educación y aprendizaje vayan a forzar nuevos estilos de vida, valga la redundancia. Porque nunca es tarde, sino que desde donde uno está, la declaración indica de que es necesario propiciar una vez más el desarrollo y la sostenibilidad correspondiente, ¿sí? Como punto sexto, la declaración establece que la educación para el desarrollo sostenible está imprimiendo una nueva dirección de enseñanza y aprendizaje para todos. Es decir, el hecho de que ya se inserte como parte de un estudio el paradigma de educación del desarrollo sostenible va a cambiar. Va a cambiar no solo contenido, no solo metodología, no solamente dinámicas, no solamente didácticas, sino va a cambiar la percepción de vida
que claramente va a promover la educación de calidad y la integridad de todos los componentes de la sociedad sin excepción, basándose en lo que va a ser valores, principios, prácticas necesarias para responder eficazmente a los retos actuales como futuros, ¿sí? La educación del desarrollo sostenible sí tiene un gran reto, pero el hecho de que va a promover una educación de calidad va a ser el mejor mecanismo que pueda coadyuvar a alcanzar la meta trazada. Asimismo, distinguidos postulantes, parte del proceso de esta declaración, como punto número 7, establece que la educación del desarrollo sostenible ayuda a las sociedades a hacer frente a las diferentes prioridades y problemas entre los otros relativamente, por ejemplo, a lo que van a ser el agua, los recursos hídricos, la energía, el cambio climático, la atenuación de riesgo y los desastres, así como las pérdidas de la biodiversidad, la crisis alimentaria, las amenazas contra la salud, la vulnerabilidad social, la inseguridad, entre otros. Uno puede indicar de que la educación del desarrollo sostenible aborda todo, y uno se puede preguntar e indagar a sí mismo, y al final, ¿qué aborda? Si estamos abordando desde la matriz económica, desde el cambio climático, desde valores, son muchos elementos que procesar. Y es normal que claramente para muchos de nosotros sea nuevo el entender de lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que con el avance de las sesiones, nos vamos dando cuenta que existen elementos que son indispensables para abordar la educación del desarrollo sostenible, ¿no? Que necesariamente tienen que ser abordados, que si bien en realidad no va a existir niveles como tal de prioridades, porque todo en su conjunto que implique educación, que implique medio ambiente, que implique economía y bienestar están interrelacionados, ¿no? Entonces, por ello es esencial que se tenga esa percepción de apertura a estos nuevos conocimientos, ¿sí? Nuevos conocimientos, señores, que van a generar resurgimiento de nuevas ideas, de lo que va a ser el significado y la finalidad de lo que va a ser la enseñanza y el aprendizaje en formación, ¿no? Propiciando claramente que existe una correlación entre lo que es la educación formal, no formal e informal de todos los sectores que se vean vinculados en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Como punto número 8, distinguidos postulantes, la declaración establece de que esta educación se va a basar en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y responsabilidad, que no es un reto fácil de abordar, porque distinguidos postulantes, incluso teóricos de gran reputación, gran renombre a nivel académico, han tratado de abordar, ¿no? Por ejemplo, justicia. ¿Qué es justicia? Uno puede decir, para mí esto es justo como para el otro es justo, ¿no? Que puede tener incluso una inferencia sobre la conceptualización de justicia, ¿no? Y tratar de tener de forma unísona incluso la percepción del valor de justicia implica un reto, pero es la esencialidad que va a generar justamente el despliegue de la educación del desarrollo sostenible, basándose en estos valores que de por sí ya son conflictivos por el simple hecho de la percepción del elemento mismo como ser los valores, ¿no? Pero que necesariamente tienen que ser abordados para llevar de forma conjunta a la sociedad al desarrollo sostenible, ¿no? Porque va a promover la igualdad entre hombres y mujeres, por lo cual estos valores van a respaldar ese argumento, así como la cohesión social, entendido como la unión, sin que existan polarizaciones de pensamientos, ya sea por identidad política, por pertenencia o por percepción personal, tiene que existir una integridad que implica una cohesión social, así como también la reducción de pobreza y asignación de integridad y honradez, ¿no? Es decir, que técnicamente
va a basarse en la educación del desarrollo sostenible, en lo que había establecido la Carta de la Tierra, ¿no? Que va a mostrar justamente el arduo trabajo que implica un progreso correspondiente, ¿sí? Así también distinguidos, aparte de los valores ya conocidos por nosotros, como los habíamos nombrado, también se va a apoyar la educación del desarrollo sostenible en principios propicios a modos de vida sostenible. Es decir, que si bien no son conocidos de forma tradicional, esta educación del desarrollo sostenible va a adaptarse a aquellos principios que realmente garanticen vidas de forma sostenible, ¿no? Para proteger los recursos y utilizarlos de la forma más correspondiente, justa y pacífica que implique. Como punto 9, distinguidos postulantes, hace hincapié en la educación del desarrollo sostenible a enfoques creativos y críticos. Una vez más, la inflexión a largo plazo, la innovación, la autonomía, distinguidos, bueno, en realidad genera en la sociedad incertidumbre. Genera en la sociedad incertidumbre de solucionar problemas complejos, ¿no? Porque uno puede analizar el estado de situación que vive en el día a día, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? A lo menos los paseños, los que vivimos en la ciudad de La Paz, comprendemos muy bien qué implica el cambio de temperaturas, ¿no? Porque en un día puede estar como que despejado, podemos tener un día despejado con un sol ascendente, pero en cuestión de minutos podemos tener precipitaciones de lluvias correspondientes. Entonces, uno puede generar eh, incertidumbre. Uno como un individuo, como ser humano, le genera incertidumbre a estas situaciones, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué son estos cambios de clima tan abruptos? Pero no simplemente ser críticos al estado como tal, ¿no? Es decir, al estado del cambio climático que estamos viviendo, no, sino que ser críticos respecto a ser también críticos para ser propositivos y proponer enfoques creativos de solución, ¿no? Como por ejemplo, em, reciclar o accionar de forma conjunta para que la contaminación que genera el cambio climático mitigue estos efectos, ¿no? Es un pequeño ejemplo para que podamos evidenciar la importancia de hacer hincapié a los enfoques creativos y críticos que genere la educación del desarrollo sostenible, ¿no? Porque recordemos una vez más, esta educación no es de forma independiente, sino interdependiente con lo que va a ser la economía, el medio ambiente, la sociedad y evidentemente esto repercute no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, que involucra el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Como punto 10 distinguidos, la declaración vincula la educación del desarrollo sostenible, vincula a las necesidades y condiciones específicas de la vida. Es decir, que no pretende estandarizar una solución. Ojo con eso, no lo pretende hacer. Distinguidos postulantes, el objetivo no es tener una receta universal de decir, hey, estamos yendo mal, estamos yendo en declive, nuestra productividad está afectando al medio ambiente, si bien está ayudando económicamente, al medio ambiente está siendo desastroso y aquí tenemos la solución o la receta mágica, por así decirlo, de solución. No, señores, no se puede realizar y no se puede estandarizar soluciones porque cada necesidad es diferente por las condicionantes específicas que tiene cada estado. Entonces, no se puede condicionar una receta mágica, por así decirlo, sino que debe vertir justamente de hallar soluciones propias del sector que respondan con los conocimientos correspondientes del lugar, ¿no? Por eso siempre la educación del desarrollo sostenible va a vincular lo local, en este caso lo nacional, para poder luego reflejarlo a nivel internacional y no a la inversa. Como punto 11, distinguidos postulantes, eh, durante los primeros 5 años del Decenio de Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible, conocido como DESD,
ha estado orientado y coordinado por la UNESCO. Sí, recordemos, UNESCO, organismo de Naciones Unidas, enfocado en ciencia, educación y cultura, donde establecen que numerosos países han logrado progresos de implementación en educación del desarrollo sostenible y han elaborado políticas innovadoras, donde diversos organismos de Naciones Unidas, organismos no gubernamentales conocidos como ONGs, organismos regionales y redes de colaboración han participado de forma concreta para generar apoyo, ¿sí? Es decir, de que una vez más, el apoyo conjunto va a generar justamente estos progresos correspondientes, dando lugar justamente a un enfoque integral. Como punto 12, distinguidos, la declaración va a reconocer que la educación realmente es un factor significativo para el bienestar de los seres humanos. Una vez más, dispone que el conocimiento o la experiencia son necesarios para tomar considerablemente contenidos, métodos, objetivos en educación. Ahora sabemos que empezar a reorientar los sistemas educativos e insistir en el aprendizaje para lo largo de la vida va a generar realmente progresos significativos, porque se va a aprender a mejorar los vínculos con lo que va a ser la sociedad, la economía y el medio ambiente, ¿no? Entonces, realmente la educación va a ser un factor significativo para mejorar el bienestar, ¿sí? Señores, una vez más puede sonar repetitivo, hasta incluso un punto de vista cansador, pero es necesario establecer que la educación es el único vínculo pacífico que va a generar esa transformación anhelada. Por eso, una vez más, esta declaración lo pone en énfasis que la educación es el único factor que va a mejorar el bienestar, ¿sí?